Like a Hellcat. En el día de hoy vamos a continuar con el desarrollo de la metodología de análisis de circuitos eléctricos. Estaremos viendo específicamente lo que es el análisis de nodos, pero no sin antes recordar que cuando utilizamos o desarrollamos el método de análisis de malla, las ecuaciones de la red se obtuvieron al aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff a cada lazo cerrado. Ahora se utilizará la ley de corrientes de Kirchhoff para desarrollar el método de análisis de nodos. Los pasos para la solución de problemas mediante análisis de nodos son: primero, determinar el número de nodos dentro de la red. Segundo, escoger un nodo de referencia y etiquetar cada nodo restante con un valor de voltaje con un subíndice, como en este caso tenemos por ejemplo B1 y B2, o como ustedes deseen, puede ser B1A, B2B, como ustedes deseen. El tercer paso es aplicar la ley de corriente de Kirchhoff sobre cada nodo, excepto sobre el de referencia. Asumir que todas las corrientes desconocidas abandonan el nodo por cada aplicación de la ley de corriente de Kirchhoff. En otras palabras, para que cada nodo no se vea influenciado por la dirección que una corriente desconocida en otro nodo pudiera haber tenido. Cada nodo se debe tratar como una entidad distinta e independiente de la aplicación de la ley de corriente de Kirchhoff a los otros nodos. Y por último, resolver las ecuaciones resultantes para los voltajes nodales. Entonces, aquí vemos un ejemplo que me indica que aplique el análisis de nodo en la red mostrada. Tenemos una red que está compuesta de dos vasos cerrados o mallas, dos resistencias y dos fuentes, una de voltaje y una de corriente. Ambas fuentes independientes. Aplicamos el paso 1 y el paso 2. Aquí nos damos cuenta que el circuito cuenta con dos nodos, que es este de aquí y el nodo de puesta a tierra. Recordemos que el nodo es un punto de la red donde convergen tres o más elementos del circuito. Entonces vamos a tomar como referencia el nodo de puesta a tierra, lo que indica que vamos a estar aplicando la ley de Kirchhoff a lo que hemos llamado el nodo B1. Aquí, como desconocemos la dirección de la corriente y su 1 y su 2, la colocamos como que están abandonando el nodo B1, y la corriente de 1 amperes que conocemos de una fuente que es independiente, esta entra al nodo y tiene un valor de 1 ampere. Entonces aplicamos la ley de corriente de Kirchhoff, que establece que la sumatoria de las corrientes convergen en un nodo de cero, o que la sumatoria de las corrientes que entran al nodo es igual a la sumatoria de las que salen. Como la corriente de la fuente independiente que está en el circuito, esta que entra debe ser igual a la suma de las dos corrientes que salen, que es I1 e I2. Entonces, la corriente I2 se relaciona con el voltaje normal S1 mediante la ley de Ohm. Entonces, en I2, pero que tenemos que el voltaje normal sería aquí V sub el voltaje en la resistencia sobre resistencia 2. Y el voltaje en esa resistencia 2 no va a ser igual que el mismo voltaje nodal V sub 1. Entonces, sería V sub 1 entre R2. Que lo tenemos aquí, voltaje en resistencia 2 sobre 2, o lo que es igual al voltaje nodal 1 entre R2. Para el caso de I sub 1, ahí vamos a aplicar la ley de Ohm. Decimos que aquí en la resistencia 1 sería que el voltaje en la resistencia 1 sobre la resistencia 1.
Pero ¿qué pasa? Vemos que el voltaje de resistencia 1 depende de una diferencia de tensión que hay entre el voltaje nodal 1 y el voltaje en la fuente. Es decir, el voltaje, la caída de voltaje en esta resistencia va a depender de la diferencia entre el voltaje nodal y el voltaje en la fuente independiente de 24 voltios. Entonces, para la corriente 1 va a ser igual a B sub 1 menos la fuente de voltaje entre R1. Entonces, a sustituir en la ecuación de la ley de corriente de Kirchhoff, vamos a tener que I sub 1 que es igual a B sub 1 menos E entre R1 más I sub 2 que es B sub 1 sobre R2. Y reagrupando se tiene I corriente, la fuente de ambiente va a ser igual a B sub 1 sobre R1, buscando distribución, menos E sobre R1 más B sub 1 sobre R2. Entonces sacamos factor común B sub 1, B sub 1 va a ser factor común de 1 sobre R1 y de 1 sobre R2 menos E sobre R1. Este valor que nos va a dar un valor exacto, ya lo conocemos, que va a ser el valor de la fuente de tensión independiente sobre R1, lo pasamos para el otro lado. Entonces va a tener que B sub 1 por 1 sobre R1 más 1 sobre R2 va a ser igual a la fuente de voltaje entre R1 más I. Este estaba aquí negativo, pues al otro lado positivo. Entonces, a sustituir los valores se tienen que B sub 1 por 1 sobre 6 ohmios más 1 sobre 12 ohmios, que son los valores de la resistencia R1 y R2, va a ser igual a 24 sobre 6 más 1 amperes. Esto es el valor de corriente, vamos a ver, voltaje sobre resistencia. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Resolviendo esta suma de quebrados sencilla, nos va a dar que la suma de esto nos va a dar igual a un cuarto. Entonces nos va a quedar B sub 1 por un cuarto igual a 5 amperes. 4 más 1, 5. 24 de 6, 4. Entonces, para despejar a B sub 1, este 4 que tenemos aquí, dividiendo, pasa para el otro lado, multiplicando. Y B sub 1 por 1 va a quedar normal como B sub 1. Entonces va a quedar 5 por 4, 20. Ya tenemos el voltaje en el nodo que es de 20 voltios. La corriente I sub 1 e I sub 2 pueden determinarse entonces utilizando las ecuaciones anteriores. Para B sub 1 dijimos que era, para I sub 1 dijimos que era B sub 1 menos la fuente de tensión entre R1. Entonces decimos que 20 voltios menos 24 entre 6. Eso me va a dar menos 4 sexto. Y en definitiva nos va a dar menos 0.667 amperes. El signo negativo indica simplemente que la corriente tiene una dirección opuesta a la que aparece en la figura. En vez de salir del nodo, la corriente I sub 1 entra al nodo. Entonces, para I sub 2, sencillamente es B sub 1 sobre R2, 20 voltios entre 12 ohmios es igual a 1.667 amperes. Espero que le haya servido el presente video para comprender el análisis de nodo, cómo solucionar problemas mediante análisis de nodo. Explicamos el método más fácil, donde solamente tenemos dos nodos en el circuito. A medida que vayamos agregando que en el circuito tenga más nodos, vamos a tener sistemas, ecuaciones para cada nodo del circuito, y esto hará haciendo el análisis de nodo más complicado, pero por eso quise traerle en el día de hoy un circuito con solamente dos nodos para que vean el método más fácil. Vamos a seguir subiendo
en adelante ejemplos de cómo solucionar circuitos de análisis de nodos con diferentes nodos, ¿no? Vamos a aumentar la cantidad de nodos para que ustedes se afiancen en el conocimiento de las soluciones de este tipo de problemas. Hasta la próxima. Muchas gracias.